13 de noviembre de 2025. El reino está en medio de ustedes. María, aurora del Fiat que viene. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir: mirad, está aquí, o está él allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y les dijo a los discípulos: vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán: mirad, está aquí, o mirad, está allí. No vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Alabados sean Jesús y María. Queridísimos, entonces, han oído que el corazón de este pasaje del Evangelio es el corazón de nuestra predicación, de hecho, de toda la Biblia, es el reino de Dios. De hecho, el título que le he dado a esta homilía es precisamente este: el reino está en medio de ustedes. María, aurora del Fiat que se manifiesta. Los fariseos, como han oído, preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Porque los judíos creían esto. Creían que el reino de Dios en la tierra lo transformaría todo. Esperaban esto. Lo esperaban de manera equivocada, pero esperaban esto. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús responde con un secreto divino: el reino de Dios no viene de manera que llame la atención, porque dice: el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Recuerdan en la Pasión cuando Pilato le preguntó a Jesús: ¿tú eres rey? Jesús no dijo: no, no es verdad. Dijo: tú lo dices y es cierto, yo soy rey, solo que mi reino, escuchan bien las palabras, no es de este mundo. No dijo que no viene a este mundo, sino que no sigue la lógica de este mundo. Vendrá de otra manera. De hecho, ya está aquí. No sigue las lógicas de la violencia. No es el reino de este mundo, es otro reino. El reino no es un evento espectacular, no es un poder terrenal, político, como ellos pensaban. No, no, absolutamente. Si tú y yo somos hijos de la divina voluntad, el reino ya existe. La creación ya está toda llena de este reino. Escuchen, escuchen que vamos un poco más a fondo, queridos. El reino, repito, no es un evento espectacular, no es un poder terrenal, político. No, 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 es una presencia, es una persona, es Jesús mismo en quien habita la plenitud de la divinidad. Ustedes que leen estos escritos saben que este reino está todo contenido en la humanidad de Jesús, en la plenitud de la divinidad, en su corazón. En el corazón de Jesús palpita el fiat eterno del Padre, la voluntad divina que rige todo y quiere volver a reinar en las criaturas, tal como reinaba en el origen. Este reino estaba en el corazón de Adán. En el ser de Adán estaba todo esto, estaba este reino. ¿Recuerdan aquel día que Luisa le pregunta a Jesús: Jesús, pero ¿tú tenías un deseo cuando estabas en la tierra? Y Jesús le dice: mira, Luisa, aclaremos las cosas. Yo era Dios y hombre. Como Dios no tenía ningún deseo, pero como hombre sí tenía un deseo, uno solo, este reino. Y este debería ser también nuestro único deseo si de verdad queremos a nuestros seres queridos. Si oramos por ellos, si vemos los sufrimientos, deberíamos anhelar eliminar esto de raíz. Y esto solo lo puede hacer este reino.
Por eso en el corazón de Jesús palpita el fiat del Padre Eterno, la voluntad divina que rige todo y que quiere volver a reinar en las criaturas. El gran San Ireneo, en los primeros siglos, ya decía: el Verbo se hizo hombre para acostumbrar al hombre a recibir a Dios y a Dios a habitar en el hombre. Este es el propósito. Por lo tanto, el reino comienza cuando Dios finalmente puede vivir en nosotros como en un cielo nuevo. María, ella, siempre ella, queridos, es el primer trono de este reino. Por esto, el reino comenzó de forma silenciosa, comenzó en un pequeño pueblo. Piensen, Nazaret era más pequeño que Mayorano, tenía 150 habitantes cuando estaba la Virgen, y allí estaba todo Dios. ¿Ven que Dios nos sorprende siempre? Me decía antes el padre Luigi, don Luigi, cuando estábamos platicando, ahora que ha venido, le agradezco de corazón que haya venido a visitarme y a concelebrar conmigo. Es una alegría. Me decía, ahora es el tiempo de los pequeños signos, los verdaderos. Y la Virgen es precisamente esto, es el pequeño y divino signo. Por eso el reino comenzó de forma silenciosa, oculta en el seno de María, en un pueblito de 150 habitantes, con una muchacha, una adolescente de 15 años, y allí estaba el evento más grande de la humanidad. Y esto también se aplica a nosotros, queridos. ¿Quién les dice a ustedes que nosotros esta noche no estamos haciendo la cosa más grande del mundo en un pueblito de 300 habitantes, con tantas almas que han venido aquí solo para pedir este reino? ¿Quién les dice a ustedes, y yo estoy seguro de que es así, que todo esto está moviendo todo el cosmos, todo el universo? Sí, queridos, sí, queridos, es así. Y luego se ve, porque si están atentos verán las persecuciones y todo lo que llega. Queridos, mientras más se entra en esta dimensión, más todo se vuelve verdadero. En ella, María, la divina voluntad, encontró su paraíso en la tierra. Cuando la Virgen pronunció su fiat, la luz del cielo se fusionó con la tierra. Y cada vez que nosotros pronunciamos nuestro fiat, en cada instante del día, junto con ella, sucede esto, queridos, sucede esto. El cielo se funde con la tierra, y es así como el reino comenzó su camino en la historia. María es la aurora del reino del fiat, la mujer vestida de sol, como la define el Apocalipsis, que prepara la plena manifestación del reino de Dios. Prepara la plena manifestación del reino de Dios. ¿Y con quién la prepara? Con nosotros. Por eso nos ha elegido, por eso nos ha llamado a entrar en su milicia celestial, con nosotros, precisamente con ustedes. Con nosotros, prepara todo esto. En su corazón inmaculado vive de antemano lo que un día se cumplirá en todo el cosmos, en toda la creación, la perfecta unidad entre la voluntad divina y la humana. Jesús anuncia, como el relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Ese relámpago es la luz del fiat que volverá a brillar sobre toda la tierra, como brillaba en el origen, como cuando Dios colocó a Adán en el paraíso, terrenal, no celestial, terrenal. Y esa luz debe brillar sobre la tierra, así como brillaba entonces, y aún más. Es el signo de su retorno glorioso, cuando la divina voluntad triunfará en los corazones y la creación será renovada. Como profetiza el profeta Habacuc, dice el profeta Habacuc, la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, nadie instruirá más a su hermano, todos tendrán la ley en su interior. ¿Cuál ley? La ley de la divina voluntad, esta maravilla. Nadie instruirá más a su hermano.
Y esto, queridos, pronto se manifestará. Ya es todo realidad, les he dicho. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios no viene de manera que llame la atención. Mírenlo aquí, no, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Era Jesús mismo el reino de Dios, pero también estaba ya en el corazón del hombre el reino de Dios con Jesús. San Ireneo veía en este cumplimiento la gran síntesis del designio divino. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios, aquello para lo que fue creado. Esto es lo que ustedes son, hijos de Dios. No importa lo que quiere el mundo que parezcan, que quiere deprimirnos, desanimarnos, no importa. No tiene que ver con el aspecto estético, tiene que ver con esto. Somos hijos de Dios. Nuestro ADN grita que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Pero Jesús añadió, antes es necesario que Él sufra mucho y sea rechazado. He aquí, lo mismo debe suceder con los verdaderos hijos de la divinidad y de la verdadera iglesia, esa verdadera, pasar por esta tribulación, por este calvario. El reino pasa a través de la cruz, no hay otro camino, queridos. Quien no quiere pasar por la cruz ya está engañado. El reino pasa a través de la cruz, esto es necesario. Allí Jesús fusionó para siempre su fiat humano con el del Padre, reabriendo el camino a la vida divina para todos. Para todos, solo el que no quiere entrar, para todos está abierto. Y María, unida a Él en el dolor, ofreció su fiat inmaculado para generar en nosotros la vida del reino. Desde ese momento, el reino está en medio de nosotros. Ya está todo presente. Ya estamos organizados. Tenemos este reino dentro de nosotros. Toda la creación ya posee todo esto, porque a ella nunca le fue quitado, porque ella permaneció siempre en la voluntad de Dios. Ella lo posee, pero no nos lo puede dar. De hecho, piensen, ¿cuántos miles de millones de años lleva brillando el sol? ¿Y alguna vez han visto que su intensidad haya disminuido un poco? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios lo alimenta, la voluntad divina lo alimenta. Siempre está vivo, resplandeciente. Toda la creación está lista para dar a todos, pero no puede darlo porque no nos reconoce como hijos. No nos reconoce como hijos. ¿Han visto cuando quieren abrir la computadora? Tienen la contraseña, ¿verdad? Si no la ponen, pueden tener la mejor computadora, pero no funciona, no les da el acceso, no se los da porque no los reconoce. Es fácil entender estos conceptos, queridos. Es facilísimo. Es decir, ahora nos preocupamos por la comida que no es suficiente, pero si fuéramos hijos de Dios, las piedras se convertirían en sándwiches de mortadela. ¿Han entendido, queridos? Porque Dios no deja que le falte nada a sus hijos. No les falta nada, no deja que les falte nada a sus hijos. La creación ya tiene todo, ya está toda lista para satisfacer todo lo que se necesite, pero nosotros no somos hijos, no nos reconoce. Pero, ¿quién los reconoce? Por eso los apóstoles... Vayan a leer bien la Escritura, los Evangelios especialmente, y entiendan la sorpresa de los apóstoles, de los discípulos, cuando Jesús le decía al viento, «Tranquilo, cálmate, ¿qué estás haciendo?» Le obedecía, porque así lo hacía también Adán. Así lo hacía nuestra madre en todo momento, si lo quería. ¿Por qué? Porque ellos vivían de divina voluntad, y, por lo tanto, la creación les obedecía. Claro que les obedecía. ¿Recuerdan en los pasajes de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, cuando la Virgen dice, debía mandar a los pájaros que no hicieran nada, porque si no, habrían entendido quién era yo, a las flores que no hicieran, porque todo la reconocía, la alababa, la adoraba, la bendecía, le daba gracias? Toda la creación veía en ella esta obra maestra, porque era hija de la divina voluntad perfecta. Y así, en María, desde entonces, el reino está en medio de nosotros. Por ejemplo,
está escondido en la Eucaristía, en el corazón de la madre, en el pobre que necesita, en el enfermo que ves, al que consuelas y vas a asistir, y en los corazones que viven del querer divino, en los corazones que viven del querer divino. Y ahora, queridos, quiero entrar con ustedes para concluir precisamente con un pasaje. Este reino, por lo tanto, ya es realidad, ya es todo realidad. Pero nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Que esto ahora se manifieste, que ya no sea solo una cosa de fe, que ya es maravillosa que sea de fe. Ahora todo esto se debe manifestar, debe hacerse manifiesto. Ya está todo listo. Todos los eventos que ustedes ven están en función de este reino, para que finalmente este reino se manifieste. Escuchen, se los haré escuchar con un pasaje que completa este anuncio de Jesús. Es para el reino de Dios, que ya está en medio de ustedes, ya existe este reino. Es un pasaje del 16 de mayo de 1929. Hija mía, tomaré solo un trozo. Luego lo escucharemos completo en la adoración. Hija mía, si tú supieras qué fervor, qué ímpetu de amor siento, porque quiero establecer el reino de mi divina voluntad sobre la tierra. Son claras las palabras, queridos. Dice, quiero establecer. Les dije también que en el Apocalipsis, en el capítulo 19, entra el aleluya que no está en todo el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo entra? Cuando finalmente dice, finalmente se ha instaurado mi reino, finalmente mis hijos vuelven a ser hijos con el título completo y pueden beneficiarse de los bienes infinitos que yo tengo y no les puedo dar. Ustedes imagínense un papá y una mamá que tienen bienes infinitos y no se los pueden dar a sus hijos. ¿No es eso un dolor de partir el corazón? Es decir, tienen todo, los pueden mantener sanos siempre, pueden satisfacer todas sus necesidades y todas las compensaciones de amor. Todo pueden, pero no pueden dárselo porque los hijos no se disponen a recibir estos dones. Es como si tienes un hijo que siempre permanece como un niño de 2 años. ¿Y qué puedes darle? No le puedes dar los bienes que tienes porque no sabría cómo usarlos, cómo utilizarlos. Queridos, es facilísimo de comprender. Por lo tanto, esto dice, hija mía, si tú supieras qué ímpetu de amor siento porque quiero establecer el reino de mi voluntad sobre la tierra, para realizar, escuchen, el único propósito por el cual fue creado el hombre. Queridos, ¿por qué digo que si no tienes esta vida, puedes tenerlo todo, pero eres un fracasado? Aquí está, es fácil de entender. No se necesita ser un erudito. Puedes hacerlo todo, pero siempre serás infeliz, porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado para esto. El único propósito por el cual fuiste creado es este, queridos. A estas palabras, o creemos o no creemos, una tercera posibilidad no existe. Por eso yo hablo con esta seguridad, porque yo lo creo, y estoy seguro de que las cosas, lo veo dentro de mí, las cosas son así, son así. El único propósito por el cual fue creado el hombre. Todo lo que ha sido hecho, dice Jesús, por las divinas personas, es decir, por la Santísima Trinidad, desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre ese, no lo cambiaremos jamás. Entonces, entienden que es un verdadero tema principal, porque yo leo todos los eventos que están sucediendo ahora en función de esto. Pero, ¿por qué? Porque Jesús lo dice. Lo dice claro. Todo lo que ha sido hecho, lo que sucede y lo que sucederá, está en función de esto. Son los títeres que ahora quieren jugar a la guerra, que hacen estas cosas horribles, enfermedades y todo lo demás. Dios, sin embargo, utilizará incluso eso para esto. Dios sabe escribir muy bien derecho sobre renglones torcidos y con letras equivocadas. Es muy hábil.
Cada uno responderá, sí, cada uno responderá, pero Dios escribe muy bien derecho sobre renglones torcidos y con letras equivocadas. Y nosotros deberíamos insertarnos en este proyecto, sobre todo nosotros, hijos de la divina voluntad, deberíamos ser tomados por este deseo. Día y noche deberíamos hablar solo de esto, porque a nosotros se nos ha dado el conocimiento, es un don infinito. Así que nosotros somos los que deberíamos estar completamente arrebatados por esto. Desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre ese, no lo dejaremos jamás, que el hombre regrese a su herencia del reino de nuestro fiat que nos rechazó. Yo digo, pero ¿cómo se hace para leer estos pasajes y no tenerlo todo claro? Pero me tienen que decir cómo se hace. Esto se lo puedes decir incluso a un niño de preescolar. Es decir, las palabras son claras. Se los vuelvo a leer. Escuchen. Desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre ese. No lo dejaremos jamás. Que el hombre regrese a la herencia que nos rechazó. ¿Ven dónde se sitúa todo el libro, el quinto libro de San Ireneo? En esto. Los padres lo tenían clarísimo, porque los apóstoles se los habían dicho. Continúo con el pasaje. Tanto que en mi misma encarnación, cuando descendí del cielo a la tierra, el primer propósito fue el reino de mi divina voluntad. Los primeros pasos los di en el reino de ella, es decir, en mi Madre Inmaculada, que lo poseía, lo que dijimos antes. Mi primera morada fue en su seno purísimo, en el cual mi fiat tenía su dominio absoluto y su reino íntegro y hermoso. Y en este reino de mi querer, que poseía mi mamá celestial, comencé y formé mi vida aquí abajo, de penas, de lágrimas y de expiaciones. Yo sabía que debía ser el Jesús abandonado, no amado ni buscado, pero quise venir porque veía a través de los siglos que mi venida a la tierra debía servir para formar el reino de mi querer divino. ¿Han entendido? Este es el propósito de la encarnación, el misterio más grande de nuestra fe. Ustedes saben cuáles son los misterios más grandes de nuestra fe. La Santísima Trinidad, la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos revela cuál era el propósito de la Encarnación. Este reino, si no, nunca se habría encarnado por ningún motivo. Continúo con el pasaje, y por necesidad debía primero redimirlos para obtener mi primer propósito. Es decir, primero tenía que darnos las medicinas, las curas, pero ahora, queridos, está terminando. Dios sea bendito, está terminando. Dios sea bendito, este tiempo ha terminado. El tiempo de las medicinas ha terminado. Ahora el hombre debe volver a ser como Dios lo había creado. Ha terminado el tiempo de las medicinas, ha terminado el tiempo de los medicamentos. Dios no quiere ver a sus hijos recurrir siempre a los medicamentos. Quiere verlos como antes, en aquel esplendor, antes del pecado original. Continúo. Y yo, desde entonces, descendía del cielo para venir a buscar, encontrar y estrechar a mi seno a los hijos de mi reino que me habrían buscado, amado, reconocido, hasta llegar a no poder estar sin mí. ¿Eres tú uno de estos? He aquí. Si eres uno de estos, salta de alegría. ¿Has oído? Si lo eres, deja de lado los sufrimientos, las pruebas que estás viviendo, las circunstancias. Esas pasarán, queridos, pasarán todas. Esto, en cambio, permanece eternamente. Esto, en cambio, permanece eternamente. Aquello pasará. Esto, en cambio, permanece eternamente. Permanece eternamente. Continúo. Y, por lo tanto, en lo que yo hacía y sufría, yo ponía un sello y decía, escuchen, aquí esperaré a los hijos de mi querer. Los abrazaré, nos amaremos con un solo amor, con una sola voluntad,
y por amor a ellos, las penas, las lágrimas, los pasos, las obras se cambiarán en refrigerio, en gozo, en alegría para mi corazón ahogado de amor. Hija mía, ¿no sientes tú misma que no puedes estar sin mí? Y cuando lean en el mundo estos escritos, quedarán asombrados al oír la larga cadena de mis gracias, mis visitas diarias, y por tan largo tiempo, lo que no he hecho con ningún otro, mis largas conversaciones que he tenido contigo, las tantas enseñanzas que te he dado, y todo lo que debía servir al reino de mi divina voluntad. Sentía la irresistible necesidad de retomar y rehacer contigo todas las conversaciones, para darte las gracias y las enseñanzas que habría dado a Adán inocente si no hubiera rechazado la preciosa herencia de mi fiat. No sé si han entendido lo que está diciendo. ¿Han entendido qué están leyendo ustedes? ¿Han entendido cuando leen estos escritos? ¿Qué leen ustedes? Ustedes están leyendo lo que Dios Jesús debía decirle a Adán y no pudo decirle porque pecó, y ahora lo dice a través de Luisa. Lo están leyendo. No sé si me explico, no sé si me explico. ¿Han entendido que están leyendo ustedes? Ustedes están leyendo aquellas lecciones que Jesús, la Santísima Trinidad, debían darle a Adán. Adán pecó, no pudo darlas más. Las dio a Luisa, y nuestra generación es la primera que las conoce, es la primera que las conoce. Pero no sé, queridos, hay que sentir escalofríos de alegría, dar saltos de alegría. Pero, ¿a mí? ¿Pero, de verdad? Entonces hay que cantar. La suerte ha caído en lugar delicioso, magnífica es mi heredad. Bendigo al Señor que me ha dado esta alegría. Continuó. Adán rompió mi hablar y me redujo al silencio. Y después de 6.000 años, habla claro, ¿han oído? Después de 6.000 años de silencio, sentía la extrema necesidad de retomar mi hablar con la criatura. Hijos, ¿tienen algo que objetar a estas palabras? Después de 6.000 años de silencio, he podido retomar mi hablar que Adán me había interrumpido. Y nosotros estamos entre los primeros que la han conocido, queridos. Pero ¿no se van esta noche saltando de alegría en el auto, danzando de felicidad pensando en estas cosas? Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esta cosa después de 6.000 años? Lo dice claro, queridos. Después de 6.000 años de silencio sentía la extrema necesidad de retomar mi hablar con la criatura. Oh, cuán doloroso era contener tantos secretos en mi corazón, que debía confiarle y que sólo para ella habían sido reservados estos secretos, no para otros. Y si supieras cuánto me ha costado callar por tan largo tiempo. ¿Han visto cuando queremos dar una buena noticia y se nos ha pedido secreto, cuánto nos cuesta no poder transmitirla a los hermanos? Piensen en el corazón de Dios que por 6.000 años, ha contenido todo esto. Mi corazón estaba sofocado y delirante. Repetía en voz baja, ¡ay de mí! Creé al hombre para tener con quién hablar, pero debía poseer mi divina voluntad para entenderme. Y como él me la rechazó, me ha hecho el Dios taciturno. ¡Qué dolor siento! ¡Qué amor sofocado que me hacía desfallecer! Por eso, no pudiendo soportar el silencio por más tiempo, he querido romperlo contigo, he roto mi largo silencio y, por lo tanto, la necesidad del fervor de mi hablar tan largo, frecuente y repetido, ya no podía más. Debo hablar de ríos internos, 10.000 páginas, y esto es nada, ¿saben? Esto continuará por toda la eternidad. Esto es solo el anticipo, esto es solo el comienzo, es solo el comienzo. Continúo. Y mientras me desahogo contigo al hablar, me siento como si ahora estuviera dando principio a la creación. Y por eso, en estos escritos te estoy, queridos, estoy concluyendo, te estoy haciendo escribir el verdadero porqué de la creación. ¿Qué cosa es mi voluntad
su valor infinito, cómo se debe vivir en ella, su reino, y cómo quiere venir a reinar para hacer a todos santos y felices. Madre mía, pero díganme un poco. Ustedes podrían decirme: Padre, pero tú estás obsesionado. ¿Es posible que por tantos años solo hables de esto, solo de esto? Pero, disculpen, ¿ustedes leen estas palabras? ¿Las leen como yo? Es decir, ¿sienten lo que ha dicho Jesús, haciéndote escribir el porqué verdadero de la creación? ¿Qué cosa es mi voluntad? Su valor infinito, cómo se debe vivir en ella, su reino, y cómo quiere venir para hacer a todos santos y felices. ¿Quieren ser santos y felices? Vienen a pedir oración. Por mis padres, mi hijo, mi tía. ¡Exacto! ¿Y entonces cómo le hacemos, queridos? Este es el camino, no hay otros caminos, no hay. Si no se quieren dejar engañar, no hay otros caminos para hacer a todos santos y felices. Continúo. Todos quedarán sorprendidos al leer estos escritos y sentirán la necesidad de que mi fiat viva en medio de ellos. La divinidad siente una irresistible necesidad de completar la obra de la creación, y ésta será completada con el reinar de nuestra divina voluntad en medio de las criaturas. ¿Está incompleta ahora? Sí, está en medio de nosotros. Este reino está dentro de nosotros, pero aún no está todo manifiesto. No se contenta con que sea solo una cosa interior. No, quiere que todo regrese al origen cuando Adán vivía este reino. Todo era reino de Dios dentro de él, fuera de él, alrededor de él. Todo era esto, todo estaba en este reino. Continúo. ¿Qué haría una criatura? Escuchen que concluimos. Escuchen el ejemplo que da. ¿Qué haría una criatura si después de que ha hecho una obra con sacrificios inauditos y por largo tiempo, obra que le ha costado la vida, obra de valor incalculable, si solo porque le faltara un punto, una pincelada, un color, no puede completar la obra que tanto le cuesta? Y por muy bella que sea su obra, por muy preciosa y de valor incalculable que formaría su fortuna, su gloria y su felicidad completa, no puede presentarla al público, no puede manifestarse. ¿Han entendido nuestra misión? No puede manifestarse, no puede presentarla al público, ni puede decir que la obra está completa porque falta un punto. Para esta persona, la vida se cambiaría en dolor y sentiría el peso de su obra, sí bella, pero no completa. En cambio, Jesús, ¿cómo murió en la cruz? Consumatum est, todo está cumplido ya. Porque Dios, como dice el profeta Isaías 46:10, Dios conoce el fin ya desde el principio, todo está cumplido. Continúo. Y por eso se siente infeliz, y en lugar de recibir gloria, se siente humillada. ¿Y qué sacrificios no haría? Pondría la vida para poner ese punto, para dejar completa su obra. De tal modo nos encontramos nosotros, escuchen queridos, y concluimos: nada falta a nuestra obra de la creación. Hay cielos, soles, obras y magnificencias de toda especie. Hay todo, hay todo. ¿Y saben cuánto conocemos de este universo? Pues solo una puntita. Todos están ahí, científicos, ¿no? Científicos, pero ¿saben qué conocemos? Menos que nada de este universo. ¿Quién sabe lo que hay? ¿Quién sabe lo que hay? Pero falta un punto que desfigura una obra tan bella, pero este punto es el más importante, es el matiz más hermoso, es el color más vivo que falta a la creación. Todos y todo viven en mi fiat, pero un punto de ella, es decir, la familia humana, está fuera de él, viviendo infeliz fuera de mi reino. ¿Entienden? Somos el borrón de la creación. Falta este punto y tiene que terminarse. Y nosotros lo debemos apresurar. Continúo. ¡Qué dolor! Hay lugar para todos en mi querer, y sin embargo, hay quien vive fuera. ¡Oh, cómo nos desfiguran la creación y nos la vuelven incompleta!
¿Y qué cosa no haremos para verla cumplida? Cualquier sacrificio, hija mía, todo estamos dispuestos a hacer. Ya puse mi vida en la redención para poner este punto a la obra creadora. Y cuando conozcan, como ha sucedido conmigo, contigo, con todos los que van conociendo esto, y cuando conozcan qué significa vivir de voluntad de Dios, el gran bien que puede hacer, y cómo a nosotros la única cosa que más nos importa es poner a salvo los derechos de nuestro fiat divino, y hacerlo reinar para ver a todos felices en nuestra voluntad, con nuestra misma felicidad, no se maravillarán más de leer estos escritos. Es decir, lo que te he dicho y hecho de grande en tu alma. Más bien dirán, a una voluntad tan santa que todo ha hecho. Era justo que se necesitara este desahogo de gracias y tantas enseñanzas sublimes para hacérsela comprender, amar y suspirar a quien debía ser el primer depósito de mi reino. Por lo tanto, sé atenta. Estén atentos, queridos, piensen solo en esto. Ustedes han sido llamados a esta vocación. No piensen, ya se los he dicho otras veces, que los misioneros son solo los que van a África. No, están los misioneros celestiales, aquellos que el cielo ha enviado en este tiempo para esto. Estén atentos, porque se trata de dar los derechos a la voluntad divina para dejar completa la obra de la creación. Y concluyo, hermanos, no busquemos el reino aquí o allá. Está dentro de nosotros. Ya está todo listo, está aquí, está todo listo. No busquemos el reino aquí y allá, milagros aquí y allá. No busquemos esto. Está dentro de nosotros, está en medio de nosotros. Cada acto hecho en la divina voluntad es un rayo de ese relámpago que iluminará el mundo. Vivamos como María. Seamos otras Marías. Como María, en su continuo fiat, y el reino del Hijo reinará en nuestra vida y en el mundo. Concluyo con la oración final. Jesús, Rey escondido del reino eterno, haz que tu divina voluntad reine en nuestros corazones y se manifieste en toda la humanidad. María, Madre Reina, enciende en nosotros la llama de la espera, apresura la hora en que la tierra cantará, como se canta en el cielo. Fiat, fiat, como en el cielo, así en la tierra. Alabados sean Jesús y María,